Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra clase de cálculo 1. Vamos a empezar, eh, vamos a retomar, más que empezar, vamos a retomar lo que dejamos pendiente la clase pasada, así que eran cuestiones que habíamos estado trabajando ya con respecto a lo que es continuidad, ¿sí? La clase antepasada vimos la definición de continuidad. La clase pasada vimos algunas propiedades y en esta clase vamos a ahondar un poco más eh, sobre cuestiones de continuidad que de alguna manera nos develan parte de la esencia del concepto, porque si bien es cierto que cuando nosotros damos la definición y la esgrimimos de alguna manera, puede quedar por ahí medio confuso algo, se pueden confundir cosas. Es claro, parece obvio, ¿no? Hablar de funciones continuas. Y parece algo natural cuando uno dice, bueno, una función es continua en un punto o en todo su dominio y por tales circunstancias, dadas las definiciones, etcétera. Pero el potencial que nos permite observar lo que son estos teoremas que vamos a ver hoy, implica, ay, ¿cómo decirlo para que no suene? Implica la facilidad de comprender aún más lo que podemos obtener de una función, ¿sí? Porque no nada más se trata de ver o de comprender una función, sino de saber qué está haciendo en determinado tiempo, ¿sí? No es cualquier cosa leer una función en un contexto determinado. Obviamente necesitamos ciertas definiciones, etcétera, pero ver este lado de lo que es la continuidad nos permite establecer unos parámetros más concretos sobre lo que es la continuidad. Entonces, es importante también eh, poner atención y prestar atención a lo que vamos a ver hoy porque es de suma importancia. Entonces, déjenme, les comparto pantalla. Antes de adentrarnos en la continuidad como tal, ¿sí? Vamos a ver este teorema. Este no es el teorema 3. Este teorema lo pueden ustedes localizar en el capítulo 6 de el libro de cálculo infinitesimal de Michael Spivak. Sí, yo tengo la segunda edición y es interesante porque esto se sale totalmente del contexto. Cuando yo compré este libro me costó 140 pesos y ahorita está arriba de 1600. Claro, obviamente la edición actual, por supuesto. Entonces, en fin, es interesante nada más. Este, ¿Qué es lo que nos está diciendo este teorema? Lo que nos dice el teorema es tal vez muy básico, pero a lo mejor no se entiende. Sí, dice, supóngase que f es continua en un punto A, ¿sí? Y vamos a tomar el punto A, ¿sí? Como un valor positivo. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos está diciendo es que existe un delta mayor a cero, ¿sí? Tal que para todo x, ¿sí? Para todo x que cumpla esta condición, o sea, que la distancia entre x menos a dado delta sea menor a delta, ¿sí? Tiene que ser positivo también, o sea, ya aplicado a la función, f de x tiene que ser positivo, ¿sí? Y análogamente, si f de a es negativo, ¿sí? Pues entonces tendremos
lo mismo, donde se cumplen las mismas condiciones. Y pues obviamente estaríamos pensando que f de x para todo x que satisface esta condición, donde x menos a, esta distancia es menor que delta, ¿sí? Pues me va a permitir ver que f de x también es negativo. Bueno, ¿esto cómo lo podemos observar en el... ¿Qué es lo que nos dice la gráfica? Bueno, vamos a ver. Tenemos nuestra gráfica, tenemos R cruz R, ¿sí? Y por aquí tenemos nuestra función, que hace algo así. Aquí no me hablan de intervalos o de que el intervalo A, B, no. Aquí lo que me dicen es nada más tómate una función continua, ¿sí? Y observa qué pasa en el punto A. Si yo me pongo en el punto A, por aquí, ¿sí? Y además me dice que sobre ese punto A, f de A es positivo, ¿qué quiere decir que sea positivo? Pues que a partir de aquí, proyectado hacia acá, ¿sí? Es f de A es positivo, ¿sí? Porque la distancia de aquí a acá, pues es positiva. Entonces, aquí está el origen. Entonces, pues eso es lo que me dice en particular. Ahora, lo que me está afirmando también el teorema es que si yo tomo un delta, ¿sí? Una distancia entre, con respecto a un radio delta, entonces para cualquier valor que yo me tome aquí, o sea, cualquier x, ¿sí? Cualquier x, cuando yo la proyecte, también tiene que ser positiva, ¿sí? En ese caso se cumple y en este caso se cumple. O sea, se puede decir que visualmente podemos afirmar lo que estábamos viendo en el teorema, ¿no? En el caso negativo, pues obviamente, pues si me paro por acá, en esta parte, y trazo un, y este podría ser A', ¿sí? Entonces las X que yo me tome, como podemos ver aquí, f de A' es negativo, ¿sí? Y los valores de X que yo me tome con respecto a la vecindad, pues de alguna manera también, bueno, ahí me queda muy mal el dibujo porque, bueno, en fin, ahí lo que podemos ver es que f de x eh, para la vecindad que podemos llamar delta prima también, este sería delta prima y acá sería delta, ¿sí? Para delta prima pues tenemos valores negativos, ¿sí? Se cumple la condición de que la distancia, es decir, la distancia de aquí a acá, de A' a X', por llamarlo de alguna forma, o de Y, vamos a llamarlo Y aquí. Entonces, f de Y es negativo y f de Y' también es negativo, ¿sí? F de A' es negativo, pues entonces se cumple visualmente, ¿no? Tanto el aspecto donde me dicen si f de A es negativo, entonces existe un delta, ¿sí? Al menos 1, tal que f de x para todo x que satisface la condición donde x menos a es menor a delta, entonces f de x es negativo y lo viceversa, ¿no? Para el caso positivo. Entonces, visualmente, pues parece que no queda duda, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me aporta esto? Pues lo que me va a aportar esto es algo muy interesante que vamos a ver a continuación en los otros 3 teoremas, pero antes tenemos que demostrar este teorema. Entonces, ¿cómo haríamos la demostración de este teorema? ¿Cómo empezamos? Como dirían por ahí, ¿no? Yo les pongo lo más difícil. Bueno, a ver. Simplemente tenemos que tomar lo que nos están diciendo. Entonces, aquí nos dan 2 condiciones.
el teorema pues se puede dividir en dos teoremas, sí, porque esto pues apunta podría ser el teorema 3 y el teorema 4. Porque pues para el caso de negativo, pues aunque es exactamente análogo a lo que está acá arriba para positivo, pues al final es una cuestión completamente distinta, porque pues no es lo mismo tener un valor positivo que un valor negativo, aunque lo podemos manejar de la misma forma, ¿sí? Con las mismas tesis, pero en este caso nos vamos a enfocar en la parte superior. Entonces, mi enunciado será este de aquí, hasta aquí. Sí, o sea, todo esto hasta aquí. Todo esto es mi teorema 3.1, como lo podemos suponer. Entonces, obviamente, supóngase que f es continua y que f de a es mayor que 0. Entonces, esto y esto son mis hipótesis principales. Esta es la más importante, obviamente. ¿Sí? Me están diciendo f es continua en a. O sea, esta es ya de entrada la hipótesis más fuerte, ¿no? Y esto también tiene que ver, es otra afirmación, ¿sí? O sea, me están diciendo, además, f de a es mayor que 0. Entonces, esta parte, pues, son mis dos hipótesis, pero aquí hay un detalle, ¿sí? Cuando yo digo existe un delta, entonces existe un delta mayor a 0 tal que f de x, ¿sí? Es mayor a 0 para todo x que satisface esto, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que demostrar, jóvenes? Aquí tenemos que tener presente que para todo x que satisface esta condición, ¿sí? Tenemos que tener o tenemos que buscar ese delta, ¿sí? De tal manera que esto se cumpla, ¿sí? Como podemos ver aquí visualmente, pues parece que no hay ninguna duda al respecto, ¿sí? Este es mi valor A, mis X andan por aquí dentro de la vecindad con radio delta, ¿sí? Y ya. Entonces, ¿cómo procedemos, jóvenes, para hacer la demostración en este caso? Lo primero que tenemos que notar es que me están diciendo que f de a es mayor a 0, ¿sí? Ese es puede ser el primer punto, el segundo, o sea, no es relevante si lo pongo como algo inicial, pero es importante que note esto, ¿no? Yo sé que f, ¿sí? Es continua, f de a, o más bien f, es continua en a, ¿sí? Además de que me están diciendo esto, también me dicen esto. Entonces ya aquí tengo implícita la definición de continuidad para empezar. Continuidad puntual, ¿sí? ¿Qué más le podemos extraer a esto? Ahora, como yo sé que f es continua, ¿sí? Yo sé que para todo epsilon, ¿sí? Mayor a 0, existe un delta, ¿sí? Mayor a 0, tal que para toda x en el dominio de f, ¿sí? El valor absoluto de x menos a, ¿sí? Es menor a delta, y esto va a implicar que el valor absoluto de f de x menos f de a es menor a epsilon. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque estamos hablando de cualquier epsilon, ¿sí? Esto es lo que me dice la definición. Cualquier epsilon, ¿sí? Va a encontrar un delta, cualquier epsilon. Ahora,
En este caso, me dicen que existe un delta mayor a 0 tal que f de x, ¿sí? Entonces, ¿cualquier delta me sirve? ¿Me sirve? No, porque en particular, si yo tomo un delta lo suficientemente grande, pues voy a tomar valores por aquí, ¿sí? O si estoy muy próximo, por ejemplo, por aquí, y tengo valores muy pequeños, valores infinitesimales, ¿sí? Muy próximos al punto, no, por darles un ejemplo, que esta función corta, ¿sí? Al eje de las x en este punto, ¿sí? Llamémosle x0. Si estoy muy próximo a x0, ¿sí? Donde f de x es igual a f de x0 es igual a 0, porque pues en ese punto se cruza la función con el eje de las x. Entonces, todo lo que esté a la derecha es positivo con respecto a f y todo lo que esté a la izquierda es negativo con respecto de f. ¿Sí? Si yo estoy muy próximo y doy un delta muy pequeño, pero lo suficientemente grande, pues puedo agarrar incluso a x0, donde f de x0 es igual a 0. ¿Sí? Entonces aquí me están diciendo que f de x para toda x, esto, ¿no? Que x menos a, o sea, la distancia de x menos a, para toda x es menor que delta. Entonces tenemos que buscar una epsilon adecuada, ¿sí? Para que no me meta en estos aprietos, ¿sí? Para que no me meta en estos aprietos. Pero al final, una vez dada esa epsilon, una vez dada epsilon mayor a 0, epsilon, ¿sí? Tiene que cumplir la condición de que existe esta delta, o sea, ya sabemos que para toda epsilon existe esta delta mayor a 0, donde para todo x no mayor a 0, sino que dentro del dominio, o más bien para todo x, tal que el valor absoluto de x menos a es menor a delta, y si tomamos en este caso, y es importante, ¿sí? Que lo veamos así, y si tomamos a f de a igual a epsilon, ¿sí? Ustedes podrán decir, a Chihuahua, ¿cómo que tomas a f de a igual a epsilon? Parece tramposo, ¿no? Pero estoy dando a epsilon, ¿sí? De esta forma. ¿Para qué? Pues precisamente para que se cumpla la condición que estoy pidiendo. ¿Sí, jóvenes? Ahora, vamos a ver de qué se trata, porque ustedes pueden asociar f de a con este punto, ¿sí? Pero f de a también es una magnitud, es un valor real. O sea, de 0 a aquí es f de a como longitud, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo que lo tengan presente. Entonces, la distancia que hay de aquí a acá es f de a. Entonces, va a haber f de a de este punto a 0 y de este punto hacia arriba. Entonces, obviamente que si yo doy hacia abajo va a ser f de a menos f de a, pues me da 0. ¿Sí? O sea que sí se vale. Se vale. ¿Sí? Ahora, obviamente tengo que tener el dato de que vamos a proponer como una distancia o una vecindad, ¿sí? Abierta, o sea, un intervalo abierto. Con esa condición, cualquier valor que yo tome
de aquí a acá, ¿sí? Cuando yo lo proyecte sobre la función y lo proyecte hacia abajo, hacia x, pues va a ser positivo. O sea, x, en este caso x va a tener valores que me van a permitir observar que para toda x que yo tome, ¿sí? De aquí a acá, ¿sí? Como podrán ver, pues visualmente se cumple, ¿sí? Se cumple el asunto. Entonces, en este caso, esta epsilon me sirve, ¿sí? Esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera es importante también que notemos que f de a no solamente es un punto, ¿sí? O un valor sobre el eje coordenado de las y, sino que también lo puedo observar como una longitud, ¿sí? De hecho, lo podemos hacer y lo hacemos todo el tiempo. Nada más que muchas veces nos casamos con que f de a es un punto, pero ni siquiera es un punto, es un valor real, ¿sí? Entonces, al ser un valor real, yo lo puedo establecer según mis necesidades como un valor que lo puedo ver como un punto o como una longitud, dependiendo del contexto, ¿sí? Entonces, estas partes finas son las que a veces luego nos pueden confundir y nos pueden meter en problemas porque no las comprendemos. Entonces, es importante que ustedes abran su mente y no se casen nada más con la idea de que f de a es un punto. F de a es un valor real, ¿sí? Porque un punto en R2 es de esta forma. A, B, este es un punto. Ese es un punto en R2, ¿sí? Y los puntos sobre los ejes coordenados no es f de a o x, no. Sobre un eje coordenado será 0, y, ¿sí? O x, 0. Eso para los ejes coordenados. Esos son puntos, ¿sí? Porque estamos en un plano, ¿sí? Cartesiano, ¿sí? O sea, esto de aquí deben de verlo como un plano cartesiano, donde los puntos son de esta forma, ¿sí? Obviamente, cuando vemos esto, pensamos en un punto, ¿sí? Pero recordemos esto. Esto es importante. Entonces, x, pues obviamente es el valor que toma de aquí a acá, x, ¿sí? Y y es el valor que toma de aquí por acá. Supongamos que está y por aquí, ¿no? Entonces, esto nada más para recordarles estos datos, ¿no? Entonces, es importante esto. Teniendo esto, ¿sí? Y si esto se cumple, entonces, ¿qué va a pasar? El valor absoluto de f de x, ¿sí? Menos f de a, y es por eso que les expliqué todo eso, porque esto les va a parecer raro. Va a ser menor que f de a, ¿sí? O sea, f de x menos f de a menor que f de a. Sí, o sea, la distancia para cualquier x que yo tome menos f de a es menor a f de a. Entonces, aguas, porque pues lo puedo ver como un punto, ¿sí? Entonces, la distancia entre f de x menos f de a es menor a f de a. Esta es una longitud, ¿sí? ¿Sí? Por eso expliqué todo lo anterior, porque puede parecer confuso esta parte, ¿no? O sea, digo, se puede uno confundir, pero no tiene nada de raro, ¿no? O sea, viéndolo desde esta perspectiva y explicándolo desde este contexto. Entonces, entender cómo puedo manejar y manipular una función, ¿sí? Y no es que la manipule, porque manipularla no puedo, porque ya está dada la función, sino cómo puedo trabajar con ella, más bien sería la palabra correcta. ¿Cómo puedo trabajar con la función conociendo, ¿sí? Las distintas cualidades que puedo usar dentro del contexto del plano cartesiano, pues me da mucha libertad, ¿sí? En este caso, haciendo esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden ustedes notar? Por esta desigualdad podemos ver que podemos establecer f de x
¿sí? En valor absoluto, o bueno, lo podemos ver ni siquiera con el valor absoluto. Podemos notar, usando por ejemplo epsilon, que f de x, ¿sí?, es menor, por un lado, a f de a más epsilon, ¿sí? Pensando en epsilon, por supuesto. Y por el otro lado va a ser f de a menos epsilon, ¿sí? Sabiendo que epsilon es f de a, entonces, obviamente, lo que vamos a concluir aquí es lo siguiente, que por un lado voy a tener 0 mayor que f de x, ¿sí?, menor a 2 veces f de a, ¿sí? Donde yo sé que este siempre es positivo, ¿sí? Y esto concluye la demostración, ¿sí? Porque estoy demostrando que para todo f de x, o más bien para todo x, ¿sí?, se cumple que tomando a epsilon de esta forma, esto pasa. Esto era lo que quería yo mostrar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, queda demostrado el teorema que tenemos aquí. Y podemos hacer la misma demostración de forma inversa, ¿sí? Para este caso, es exactamente análogo todo esto, lógicamente, teniendo en cuenta que, pues, tenemos que trabajar la desigualdad en el sentido opuesto, ¿sí? Si f es continua en el intervalo a, b, entonces, ¿sí? Aquí ya pasamos, ahora sí que damos un salto casi cuántico, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estamos viendo que f es continua en a, b. Ahora, yo paso de hacer una demostración sobre un teorema que es un teorema que está enfocado a una continuidad puntual, y aquí brincamos ya de lleno a una continuidad en un intervalo, ¿no? Entonces, esto ya lo explicamos la clase pasada. Si tienen dudas o preguntas al respecto, bueno, pueden hacerlas, pero también les recomiendo que vean el video anterior, ¿sí? Para los compañeros que no estén viendo la clase en este momento, digo, en este momento de que es en vivo, y ya cuando sea este otro momento en donde estás viendo este video, pues obviamente te invito a que veas los videos anteriores, ¿no? Para que tengas esta referencia en caso de que no te quede claro por qué brincamos de una continuidad puntual a una continuidad en un intervalo, ¿no? Es muy sencillo. ¿Qué es lo que nos está diciendo este enfoque? Bueno, tenemos una función continua en todo el intervalo, entonces, además nos indican que f de a, que entre f de a y f de b hay un 0, ¿sí? O sea que esto quiere decir que en algún momento x, o para alguna x en el intervalo a, b, f de x va a ser igual a 0, ¿sí? El hecho es muy sencillo de observar. Tenemos nuestro intervalo, bueno, no es nuestro intervalo, tenemos nuestra función, tenemos la función hace esto, el intervalo anda por acá, como ve, la función es continua en todo ese intervalo. Y en algún momento, si la función en este caso es creciente, puede ser decreciente, ¿sí? Toca en x, ¿sí? Entonces, en ese caso, f de x es igual a 0, ¿sí? Simplemente así. F de x es igual a 0. Para ese punto en particular, ¿sí? Ya sabemos que para los otros valores de x correspondientes después del 0, o sea, después de que f de x es 0, van a ser negativos y por el otro lado van a ser positivos. Bien. Parece muy simplón este teorema, ¿no? Parece muy sencillo.
Pero la demostración, ¿cómo la haríamos? ¿Cómo procederíamos aquí para hacer la demostración, jóvenes? Esa es la pregunta de los 64,000. Bueno, vamos a analizar, ¿sí? Con cuidado lo que nos representa este hecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se dan a la tarea de analizar la función, obviamente tenemos por un lado, ¿sí? Que de x, o más bien de a x, ¿sí? Todos los valores entre a y x, o sea, vamos a llamarlo x, todas las x primas entre a y x, ¿sí? Van a ser negativas, todas, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y por otro lado, puede ser que una vez que rebasemos x o con respecto a la función, en este caso todos los valores son positivos, ¿sí? Podemos tener una función que haga esto así, suba y baje y suba y baje. Entonces, entre los pequeños intervalos donde la función va cortando y volviendo a cortar hacia arriba y hacia abajo y hace esto, ¿sí? Incluso puede cortar infinitas veces hasta llegar aquí. De alguna forma, lo voy a hacer de esta manera para simplificar todo, ¿no? Entonces, si yo tengo de aquí a acá y de aquí a acá, tengo dos conjuntos. El conjunto que va de a x y el conjunto que va de x a b, ¿sí? Donde la función hace cosas distintas. Entonces, es importante darme cuenta de este detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿sí? Dadas las condiciones, o sea, me están diciendo que f es continua, pero en particular me están diciendo esto. Entonces, cuando yo observo esto y observo el intervalo, me voy a enfocar entonces en lo siguiente. Entonces, para la demostración, ¿sí? Vamos a tomar un conjunto A igual al conjunto de las X, tal que X pertenece, sí, tal que X pertenece déjenme ponerlo mejor así. Perdón, perdón, jóvenes, es que estoy usando X y voy a usar mejor Y. Ahora sí. Entonces, es el conjunto de las Y, ¿sí? Tal que para toda Y que yo tome en el intervalo A, X, ¿sí? F va a ser negativo, ¿sí? Y voy a tomar otro valor B, o más bien otro conjunto B, tal que va a ser el conjunto de las Y primas, ¿sí? Así lo voy a llamar. Tal que Y prima que pertenece al intervalo que va de X a B, ¿sí? Va a implicar que F de Y prima, ¿sí? Es positivo. Estos son mis dos conjuntos, ¿sí? A y B. Ahora, yo puedo usar cualquiera de los dos conjuntos para proceder con la demostración. Por un lado, ¿sí? Me voy a enfocar en este conjunto. O si ustedes lo desean, me puedo tomar el conjunto B. ¿Cuál desean que me tome? ¿El conjunto A o el conjunto B? Ahora sí que por votación lo vamos a hacer. Ahora sí que me la voltearon, traía yo la demostración para el A, pero bueno, vamos a hacerlo para el B, o sea, no hay ningún problema. Para los dos, profe. No, es que es para ustedes la demostración, porque pues
es que es análogo, o sea, no tiene la gran ciencia esto. ¿Qué es lo que primero tenemos que darnos cuenta? Que el conjunto B es distinto del vacío, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que observar. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la función es continua, ¿sí? En el intervalo A, B. Entonces, al menos el punto B está ahí. ¿Sí? Al menos el punto B está ahí. Dentro de este intervalo, por supuesto. Sí, porque no estamos negando aquí el hecho de que X sea igual a B. No lo estamos negando. Ahora, por otro lado, ¿sí? Hay una restricción. En este caso sí la hay. No la hay en cuanto a que F es continua, ¿sí? Cuando nos dicen F es continua, pues no me está cancelando el hecho de que A sea igual a B. Pero cuando me fijo en esto, donde F de A es menor a 0 y E y 0 es menor a F de B, entonces, donde estas desigualdades son estrictas, entonces sí, A es distinto de B, por lo tanto, existe ese X, ¿sí? Donde pues F de X en este punto es continua, ¿sí? Lo que tenemos que probar es esto, que existe algún X tal que esto. Bien, ¿cómo le vamos a hacer? Lo primero que tenemos que notar es que B es, entonces, B es distinto del vacío, ¿sí? Por las propias hipótesis que nos dan, ¿sí? Y dado que estamos observando que F es continua, en este caso en el intervalo A, B, en particular, ¿sí? Implica como B está contenido dentro del intervalo A, B, sí, se va a implicar que F es continua en X, B. Con esto, ¿sí? ¿Qué obtengo? Obtengo que para toda epsilon, ¿sí? Mayor a 0, existe una delta mayor a 0, tal que para todo y en este caso, ¿sí? Para todo y en este caso, o y', así como lo manejamos, y' dentro del intervalo x, b, ¿sí? Se va a implicar que y' menos y0, lo voy a llamar así, ¿sí? Para algún valor donde y es continua, es menor a delta. Esto va a implicar, ¿sí? Que el valor absoluto de f de y', ahí parece f de x y no es f de y', menos f en y0 es menor a epsilon para algún y0 dentro del intervalo x, b. ¿Sí? Dado que y0 pues puede ser cualquier valor entre x y b, ¿no? Entonces, tomándolo en particular, pues para ese y0 se cumple. Hasta aquí, pues nada más estamos haciendo uso de las hipótesis, ¿sí? Porque no hemos hecho gran cosa. ¿Qué otra cosa tenemos que observar en este caso? Entonces existe algún x tal que f de x es igual a 0. Eso es lo que tenemos que probar, jóvenes. Usando esto. ¿Sí? Tenemos todo este desglose. ¿Sí? ¿Eso qué va a implicar?
En particular, ¿sí? Existe una delta mayor a 0, ¿sí? Tal que, visto desde la perspectiva donde la vecindad de radio delta con centro en B, ¿sí? O sea, me tomo B ahí, no me tomo... esto lo puse por la definición, ¿no? En particular en B, pues también la función es continua, ¿sí? Entonces, no tengo ningún problema con tomar una vecindad de radio delta, ¿sí? Con centro en el punto B. Además de esto, ¿sí? ¿Qué más puedo inferir? Tal que esto va a implicar, en el caso de observar B menos delta, ¿sí? Menor a las Y primas, menor a B, ¿sí? Porque estoy tomando las Y primas. Entonces, esa B menos delta menor a Y primas, o sea, toda la vecindad que estoy dando, por ejemplo, me la tomo aquí, ¿sí? Esta sería mi delta, ¿sí? Todos estos valores que están por aquí, ¿sí? De alguna manera están teniendo valores dentro de la función. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo dé una proyección va a pasar esto. ¿Sí? O sea, sin ningún problema. Ahora, ¿qué otra cosa tengo que observar aquí? O sea, todas las Y's están dentro de este intervalo, ¿sí? Dado de esta manera. Tengo cotas superiores por un lado, o sea, por el lado de B, ¿sí? Por el otro tengo cotas inferiores. Pero en este caso en particular, ¿en qué me tengo que esforzar? En este caso me sirve el teorema anterior. O sea, porque si yo ya demostré por el teorema anterior y yo sé que en B la función es continua, ¿sí? Y doy una delta, yo ya sé que existe esa delta, ¿sí? Y la doy, ¿sí? De tal manera que todos los valores, o sea, se implique además que f de y prima sea positivo, entonces esto lo deduzco a partir del teorema anterior. Esto ya lo sé. Ahora, ¿qué necesito probar, jóvenes? En particular tengo x, ¿sí? Entonces, x en este caso es una cota inferior. ¿De quién? Del intervalo x, b, o sea, del conjunto B, este de aquí. ¿Sí? Es una cota inferior. ¿Sí? Entonces, al ser una cota inferior, ¿sí? Y además, dado que x está entre a y b, ¿sí? Tenemos que demostrar que f de x es igual a 0. Ya con toda la discusión que hemos dado, porque hasta aquí no habíamos hecho nada, pero ahora sí ya nos fijamos en este, entonces yo tengo que demostrar que f de x es igual a 0. Pero esto tiene que hacerse implicando la eliminación de que f de x es menor a 0 y f de x es mayor a 0. O sea, tengo que eliminar estas dos posibilidades. A partir de que yo sé que f de x es igual a 0. Bueno, a partir de este supuesto. Yo ya sé esto.
¿Sí? Esto va a ser importante. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Supongamos que f de x, ¿sí? Es negativo o positivo. Vamos a suponer que f de x es positivo. Entonces, supongamos que f de x es positivo, ¿sí? Si f de x es positivo, entonces, tal que existe delta mayor a 0, ¿sí? Donde f de x o f de y', ¿sí? F de y' es mayor a 0 y esto es para todas las x, ¿sí? Que van a pertenecer a la vecindad de radio delta con centro en x. Es para todas las y, más bien es para todas las y, déjenme corregir aquí. Para todas las y' con centro en x. Y'. ¿Sí? Aquí abusados, porque x es el punto que estoy tomando de referencia. ¿Sí? Es este de aquí, este punto. ¿Sí? Entonces ahorita estoy de este lado. Si yo supongo que f de x es positivo, o sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando a f de x, supongamos que lo estoy tomando por aquí, y f de x anda por acá arriba. Esa es la hipótesis que estoy fraguando ahorita. F de x me lo tomo por aquí, x, y anda por acá f de x'. ¿Sí? O sea, porque no estoy suponiendo que f de x sea igual a 0, estoy suponiendo que es mayor a 0. Entonces f de x anda por aquí arribita, muy cerca del 0, pero no es 0. F de x no es 0, es positivo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, por el teorema anterior, ¿sí? Esto es importante. Por el teorema anterior, yo sé que en el intervalo x, o sea, en este intervalo x, b, en particular en x, ¿sí? F de x es continua, o más bien x, f es continua en x. Yo lo sé por eso. Yo sé también por eso que existe esta delta, también por el teorema anterior, ¿sí? Yo sé que todos estos valores, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver, déjenme lo pongo mejor en una gráfica limpia para que no quede duda. Entonces, yo tengo mi conjunto por aquí, ¿sí? Ese es el punto X, pero de alguna manera, ¿sí? Es como si me tomara X por acá, suponiendo que cae por ahí, y hace esto, ¿sí? Donde en este caso, X, ¿sí? F de X es positivo, o sea, es mayor que 0, ¿sí? Esa es la idea. Es que al negar a ver cómo te lo explico. Cuando tú supones que f de x es igual a 0, ¿sí? De alguna manera, pues esa x que estás tomando está ahí, en el punto donde f de x corta, ¿sí? O toca al eje. Pero aquí nada más me estoy tomando el hecho de que, al suponer esto, ¿sí? Porque no voy a suponer esto de entrada, no puedo, tengo que demostrar esto. Entonces lo voy a hacer por, ¿cómo se le llama? Por reducción al absurdo.
reducción al absurdo, ¿sí? Voy a suponer que f de x es mayor que 0, ¿sí? Pero yo sé que este x, ¿sí? Es cota superior, perdón, cota inferior, ¿sí? Eso sí lo sé. Se puede decir que de alguna manera, cuando tú tomas esto, ignoras cómo es x. Sabes que x es cota inferior, porque así te lo tomas. O sea, todo lo que hemos discutido hasta aquí es válido. Lo que tenemos que demostrar es esto. Entonces, yo me tomo esta parte, donde f de x es mayor que 0. Pero lo que sí sé, por hipótesis, o por dadas las condiciones con las que he estado trabajando, es que x es cota inferior. ¿Sí lo ves? Ese es el supuesto. Eso es lo único que sé, ¿sí? Yo no estoy afirmando, al suponer esto, ¿sí? Que en x f corta. De hecho, lo estoy negando con esto. Yo sé que si yo niego el hecho de que este es cota inferior por todas las condiciones que hemos venido trabajando, o sea, dado que f es continua y todo esto que he argumentado, para este intervalo, o bueno, para este intervalo que va de x a b, ¿sí? Me queda claro que x es un valor que es una cota inferior, al menos para este intervalo que estoy tomando, ¿sí? Dadas todas las condiciones que estoy observando antes de, antes de demostrar esto, ¿sí? Entonces, para darme cuenta que esto se cumple, ¿sí? Que esta x, cuando yo la tome, me va a dar f de x igual a 0, vamos a ver, vamos a descartar estas posibilidades. F de x mayor a 0, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? A partir de aquí, lo que yo me puedo dar cuenta es que existe, ¿sí? Una delta, ¿sí? Algo así, una delta, por muy pequeña que sea, existe una delta que cae dentro, ¿sí? Cae del lado derecho, donde los valores de x, o sea, todos los valores de y, por el teorema anterior que demostramos, ¿sí? Van a implicar que todos esos valores f de y' van a ser positivos. Yo sé que, yo supongo esto. Entonces, por el teorema anterior, yo sé que esta delta existe, ¿sí? Porque me puedo tomar una epsilon que va de 0 a f de x, igual, donde f de x es epsilon, ¿sí? Entonces todos los valores van a caer por aquí. Todos los valores por debajo de f de x van a caer de x para acá. Y todos los valores por arriba van a caer por acá. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar dos cosas, ¿sí? La primera, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo que va a implicar es que este valor de aquí es mi x. Entonces, si yo me tomo un y y'1, que sea este, ¿sí? Y luego me tomo del otro lado y'2, este de aquí. Este es y'1 y este es y'2. Entonces, si y'1, en este caso, es mayor que x, ¿sí? Lo voy a tomar estrictamente mayor. Si y' es mayor que x, ¿esto qué va a implicar? Lo que va a implicar es que f, ¿sí? De y'1', ¿sí? Va a ser positivo.
Eso es lo que está implicando. ¿Sí? Y si y2' es menor que x, ahora recordemos que x es cota inferior. Va a implicar también que f de y2' es mayor a 0. Y esto es para todo y1', ¿sí? Mayor a x. Y esto es para todo y2' menor a x. Esto se cumple por el simple hecho de que estamos dentro del intervalo, ¿sí? Dado por la vecindad delta, ¿sí? Aquí. Es como si recorriéramos la función hacia la izquierda, ¿sí? Para poder suponer que f de x es mayor que 0. Parece trampa, pero no lo es porque yo no puedo suponer que x, ¿sí? O que en x cruza la función y suponer que esto pasa. No. Tengo que seguir la lógica del contexto. Si yo supongo esto, ¿sí? Por el teorema anterior yo sé que existe esto. Lo que estoy demostrando es que x se recorrió hacia la derecha, puedo decirlo así, o recorría hacia la izquierda la función. Es decir, o recorrí el punto hacia la izquierda donde corta la función. Es como forzar las cosas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, si esto ocurre, ¿sí? Y estamos viendo que y2, que es menor a x, está dentro del, ¿cómo se le puede llamar? De alguna manera está antes del valor donde f de x corta. ¿Sí? Entonces, esto lo que me está diciendo es que y2, ¿sí? De alguna manera, más bien lo que estoy encontrando es un y2, ¿sí? Más grande o más chico en este caso. En este caso estoy encontrando un y2 más chico, un y2' más chico que x, ¿sí? Tal que qué, tal que entonces en este caso y2 mata el hecho de que x sea cota inferior. No es tan difícil de entenderlo, pero es importante que, lo observen, ¿sí? A lo mejor puede ser confuso, pero véanlo así. Si yo tomo a x y yo supongo que f de x es mayor que 0, ¿sí? Entonces por fuerza tengo que encontrar, por el teorema anterior, una delta, ¿sí? Tal que f de y' es mayor a 0 para toda y ahí en la vecindad de radio delta con centro en x. Entonces, suponiendo que me tomo y superior a x, para este caso no va a haber ningún problema porque al ser x cota inferior, pues cualquier x, y'1 que me tome, pues va a cumplir perfectamente bien el hecho de que f de y1' va a ser mayor que 0 para toda y' que sea mayor que este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x es la mínima, la máxima cota inferior. O sea, x al ser cota inferior, ¿sí? Cumple bien con este hecho. Pero en el segundo caso, se cae todo. ¿Sí? Porque x es cota inferior por todo lo que hemos discutido acá arriba. ¿Sí? Por todo lo visto acá arriba, x es cota inferior. Pero estoy encontrando una y
¿sí? Tal que es mayor que X, ¿sí? O sea, al suponer que f de x es mayor que 0, estoy encontrando entonces en ese caso una y' 2, ¿sí? Que es mayor que x. Entonces, este y2 mata el hecho de que x sea cota inferior. Entonces, existe una x' que corta, o donde corta la función, ahí sí, y esa sería entonces mi cota inferior. Porque x no puede ser cota inferior, al menos en ese punto, si supongo esto. ¿Sí? Entonces, con eso se cae todo el supuesto. Ahora, ¿hay dudas con esto, jóvenes? No es trivial, pero espero que haya quedado claro. Y si no quedó claro, díganlo, por favor. Con toda confianza. Ya saben que me regreso. Bueno, el otro caso donde suponemos que f de x es menor a 0, en este caso, pues va a ser el argumento del otro lado. Sí, o sea, vamos a tomar x o vamos a tomar f de x, lo voy a tomar, por ejemplo, por aquí, f de x negativo, ¿sí? Menor a 0. Entonces, pues obviamente es el mismo argumento. Vamos a tener un x donde voy a tener una delta, ¿sí? Que va a rodear a x y va a estar antes, ¿sí? Aquí cuando tomo, en ese caso, x, cuando yo tomo f de x menor a 0, x, ¿sí? Es cota inferior, perdón, cota superior. Entonces, al ser cota superior, si yo doy un delta aquí, pues obviamente de un lado, todos los valores que yo dé, ¿sí? Van a ser negativos con respecto de f y del otro lado todos los valores que yo dé van a ser positivos con respecto de f. ¿Sí? Para cualquier delta que yo dé tomando a x como el valor, ¿sí? Donde cruza f de x. Entonces, si yo supongo que f de x es menor a 0, entonces voy a encontrar un delta, ¿sí? Lo suficientemente pequeño, tal que ese delta para todos los valores que yo tenga del lado izquierdo o del lado derecho de x, ¿sí? Van a contrarrestar el supuesto de que x es cota superior, porque van a caer dentro, ¿sí? Del intervalo donde esa supuesta cota inferior está, perdón, cota superior está, ¿sí? O ese supremo. ¿Sí? Entonces el argumento es exactamente el mismo, ¿sí? Nada más que se invierte, en vez de ínfimo, se convierte en supremo, ¿sí? Entonces, en el primer caso hablamos del un ínfimo con respecto de x y en el segundo caso hablamos de un supremo. Bueno, ya demostramos el teorema 1, ahora vamos a demostrar el teorema 2. Tenemos que ver que si f es continua en el intervalo a, b, entonces f está acotada superiormente en a, b, es decir, existe algún n tal que f de x menor que n, menor o igual que n, para todo x en a, b, existe. Entonces, lo que tenemos que ver, en primer lugar, ¿sí? Para hacer la demostración, ¿sí? Es mostrar, ¿sí? Que existe un x0 en el intervalo a, b, ¿sí? Tal que f de x0, ¿sí? Es igual al supremo de f en el intervalo a, b, que en este caso vendría siendo esta n que estamos buscando, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, ¿sí?
Supongamos que tenemos m igual al supremo de f, ¿sí? En el intervalo a, b. Y también vamos a suponer que para todo x en el intervalo a, b, ¿sí? F de x es distinto de m. Y tomamos una función g que sea equivalente a 1 entre m menos f. Esto quiere decir que f es continua, ¿sí? Sobre a, b. Porque f de x es distinto de m, para toda x en a, b. ¿Sí? Esto implica, ¿sí?, que g es continua, ¿sí?, en a, b, por lo que acabo de decir. Ahora, si tomamos el valor absoluto, ¿sí?, más bien, si tomamos x tal que sabemos que f de x, ¿sí?, es menor a m, lo que va a implicar que f de x, más bien, que va a implicar es que m menos f de x es mayor a 0. Sí, por este lado. Sabemos esto porque f de x y m tienen una relación donde m es el supremo de f dentro del intervalo a, b. ¿Sí? Por ese dato podemos suponer esto. ¿Sí? Ya con esto va a implicar que el valor absoluto de g de x va a ser igual a 1 entre m menos f de x. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa sabemos? Por el teorema anterior, ¿sí? ¿Sí? O sea, no por el teorema anterior, el teorema 1, sino por el último teorema que demostramos la clase pasada, donde dijimos que si f es continua en el intervalo a, b, entonces f es acotada en todo el intervalo, ¿sí? Por ese dato, vamos a entender que g es acotada en a, b. ¿Sí? Eso lo sabemos por el teorema, el último teorema de la clase pasada que acabo de anunciar. Ahora, si esto es cierto, ¿sí?, esto va a implicar que existe un C en R, ¿sí?, tal que ¿qué? Tal que el valor absoluto de g de x, ¿sí?, que es igual a 1 entre m menos f de x, es menor o igual a m.
a C, perdón. A C. Y esto es para toda X que pertenece al intervalo A, B. Esto se cumple, ¿sí? Y podemos calcular a partir de aquí, o sea, se puede implicar a partir de todo esto que f de x, ¿sí? Es menor o igual a m menos 1 entre c. Pero ¿qué está pasando aquí? Esto quiere decir, ¿sí? Que esto contradice nuestro supuesto, ¿sí? De que m es el supremo de f. Dado que estamos encontrando un número, ¿sí? Más pequeño, porque m menos 1 entre c es un número más pequeño que m, que también es cota inferior, ¿sí? Entonces no puede ser que haya otro número que sea cota inferior, ¿sí? O sea, no puede ser que este sea más chico que m. Por lo tanto, ¿sí? En este caso, m es nuestro supremo, ¿sí? Y con esto terminamos la demostración de este teorema. Esto se puede demostrar también para el caso donde podemos observar que no viene en el Spivak, pero sí viene en el Hazer, donde f también es continua en A, B, entonces f es acotada inferiormente en el mismo intervalo, ¿sí? Y la demostración pues es análoga a esto. Bien. Bueno, una vez demostrados los teoremas 1 y 2, ahora vamos a demostrar el teorema 3. Dentro de nuestras hipótesis, aquí tenemos que nuestra función f es continua, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que existe algún número y en el intervalo a, b tal que f de y va a ser mayor que f de x para todo x, ¿sí? Eso quiere decir que, pues en pocas palabras, este va a ser el más grande, ¿sí? F de y es el más grande de todos los valores con respecto de los f de x, o sea que es el supremo en pocas palabras. ¿Cómo vamos a hacer la demostración de este teorema? ¿Sí? Como ya hemos visto antes, f es acotada. Más bien, sí, f es acotada. ¿Sí? F es acotada en el intervalo a, b, ¿sí? Por todos los teoremas anteriores. Dado esto, ¿sí? Esto va a implicar que el conjunto f de x, o sea, el conjunto de las f de x tal que x está en el intervalo a, b, ¿sí? Es acotado, ¿sí? Ya sabemos además que este conjunto no es vacío, ¿sí?
también podemos suponer que tiene una mínima cota superior, ¿sí? Por el teorema 2. O sea que es acotado superiormente. ¿Esto qué va a implicar? Esto implica, ¿sí?, que existe un alfa en R, ¿sí?, tal que ese alfa es mayor o igual a f de x, ¿sí?, para toda x en el intervalo a, b. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es demostrar, ¿sí? Entonces, por demostrar que alfa es igual a f de y. Eso es todo lo que tenemos que probar. Ahora, supongamos, de momento, supongamos que alfa es distinto de f de y. ¿Sí? Y esto es para todo y en el intervalo a, b. Podemos tomar g, ¿sí? Podemos tomar una función g tal que esta función g tenga como regla de correspondencia igual 1 entre, como en el caso anterior, alfa menos f, ¿sí? Y esto es para toda x en a, b. En particular, ¿sí?, ¿qué va a implicar esto? Como alfa y f de x son distintas, ¿sí? Además, alfa es la cota superior. ¿Esto qué va a implicar? ¿Sí? En pocas palabras, lo que va a implicar es que g es continua, ¿sí?, en a, b también. Por el mismo argumento del teorema anterior, ¿sí? Además de que alfa menos f de x es positivo. Entonces, dado esto, ¿sí?, para todo epsilon mayor a 0, ¿sí?, existe x en a, b, ¿sí?, tal que alfa menos f de x sea menor que epsilon. Y esto va a implicar, ¿sí?, que para todo epsilon mayor a 0 existe una x en el intervalo a, b, ¿sí?, tal que se va a implicar que g de x es mayor que 1 entre epsilon. Lo que va a implicar esto, entonces, g no es acotada, ¿sí?,
en el intervalo a, b. O sea, g de x no es acotada en el intervalo a, b. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es que g de x, esto es para toda epsilon que tomemos, existe una x tal que g de x es siempre mayor que 1 entre epsilon. ¿Sí? Entonces, g no es acotada en a, b. Se escapa. ¿Sí? Esto es de suponer que alfa es distinto de f de y. ¿Sí? Tomándonos a g de esta forma. Y lógicamente estábamos suponiendo que g es acotada. Bueno, no estábamos suponiendo, estábamos concluyendo que g es acotada. ¿Sí? Con todo esto, pues obviamente, con esto queda demostrado que alfa es igual a f de y. Y con esto queda demostrado que f, dado que si f es continuo en a, b, entonces existe algún y en a, b tal que f de y es mayor que f de x para todo x en a, b. ¿Sí? Y con esto concluimos la clase de hoy y nos vemos el próximo lunes en la siguiente clase con más. ¿Sí? Hasta pronto. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's